Todos quieren ganar, pero hay veces que lo necesitas y hay pocos casos tan evidentes y gráficos como el de Independiente. Equipo grande, que al mismo tiempo pasa por un mal momento, que hace poco contrató un nuevo técnico y que desde que llegó no podía sumar de a tres. Y tampoco es que jugaba del todo bien, sino que al contrario, conseguía empates, no metía goles, perdía. O sea, ¿qué mejor manera de salir de ese pozo depresivo a nivel futbolístico que ganando de visitante contra el actual campeón del fútbol argentino y actual campeón de la Copa Argentina, un equipo que venía de ganar 2 partidos consecutivos, con un gol de uno de tus fichajes y con un gol de tu 9, que es un jugador que estuvo falto de confianza por un montón de tiempo, que cada gol le da una sonrisa que da la impresión de que puede algún día volver a ser el de antes. Todo el contexto en cuanto al resultado es positivo. Ahora, lo que queda ver es qué pasó. Estudiantes fue un equipo que tuvo algunas bajas y que no da la sensación de ser tan bueno, tan frenético, tan creativo, tan peligroso como otros días. Pero de eso también, bueno, hay cierta culpabilidad del rojo, que supo anularlo y supo ser mejor. Y finalmente, a los estudiantes, con 2 goles de cabeza, se llevó una victoria, como ya dijimos, cuando la contextualizamos, invaluable. Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente. Estudiantes 0, Independiente 2. Partido que a nivel nombre, de lo mejor de la fecha, sin dudas. Desafortunadamente el partido, al menos en un sentido genérico, no fue muy emocionante. Fue carente de fluidez, de creatividad, de peligro continuo. Si uno ve los highlights, puede ver goles muy gritados y mucha emoción, un partido disputado y parejo, pero no tanto un partido que conlleve algo bello, al menos desde la subjetividad de la mayoría, y que en este caso, al menos yo desde este lugar, en este caso puntual, me incluyo. Así todo, si uno ve los 90 minutos es aún peor, porque si bien existieron bastantes ocasiones de gol, tipo a nivel promedio para lo que es el fútbol argentino, durante el tiempo en el que no llegaban los arcos, la cosa estaba trabada. No había fluidez, las distribuciones se veían siempre perdidas, había imprecisiones y casi siempre, si llegaban ocasiones, eran a través de lo vertical, traduciéndolo coloquialmente pelotazos, o quizás las pelotas paradas, que justamente de esa forma consiguió Independiente sus 2 goles. O sea que jugadas con triangulaciones internas o externas, jugadas en las de que haya un jugador que termine rematando medianamente cómodo o que haya alguna idea a través de la gambeta, no existieron muchas. Obvio que hubieron destellos y algunas jugadas que vamos a mencionar, pero por lo general no. Y justamente si fueron destellos es porque destellaron y se apagaron rápidamente, no fueron constantes. Todo esto lo explico porque eh, porque sí, porque creo que es importante entender que dentro de un contexto de un partido sin muchas ideas, ni para Independiente, que es lo que últimamente venía pasando, ni para Estudiantes, el que se va a ver más beneficiado, obvio que va a ser el que consiga el gol primero, porque va a poder jugar dentro de ese contexto pantanoso, ya, bueno, ahora a favor, porque andás a meter un gol vos ahora con este contexto y encima yo jugando con eso. Así todo, el rojo no fue tan conservador y cuando consiguió el resultado no se aprovechó de ello de la manera más típica, digámosle, no se replegó del todo. Pero retrocedamos un poco, ¿qué pasaba antes del 1-0? Porque finalmente es lo más importante, porque como ya dijimos, el que metiera el gol ganaba, aunque estuviésemos hablando del primer tiempo. Estudiantes le costaba, pero encontraba algunas acciones interesantes de la mano de la banda derecha y de su doble 5, tanto a Castíbar como a Enzo Pérez. Enzo corriendo algunos riesgos innecesarios, pero que son importantes cuando salen bien, y a Castíbar soltando buenos pases, recuperando pelotas y como siempre con algunas pinceladas que son importantes. Aunque considero que el más importante era Palacios, que fue para mí el mejor de Estudiantes y muchas veces lo suele ser, que por ejemplo hay una jugada en el primer tiempo que se la pasan y de primera hace un pase abriendo el pie hacia Mesa y Mesa desborda y hay un centro que termina atajándolo Rey, pero que la jugada a nivel conceptual es fantástica. Por el desmarque clásico que hace Palacios casi siempre, por el pase tan preciso y de primera, por el desborde en velocidad de Mesa y finalmente por un centro que no terminó encontrando nadie, pero que sí era quizás una gran chance.
En cambio, Independiente lo que encontraba muchas recuperaciones de los mediocampistas y también mucho ímpetu por su parte, tanto de Martínez como principalmente de Marconi, que para mí jugó muy bien y que tuvo muchas intervenciones defensivas. Según estadísticas de SofaScore, tuvo 9, incluyendo despejes, tiros bloqueados e intercepciones, que casi siempre son las más importantes, o al menos a mi parecer son las más valiosas, porque son muchas veces recuperaciones. Entonces, de esa forma, cuando Independiente recuperaba, encontraba la posibilidad de jugar, por ejemplo, entre Martínez, entre Saltita González y también entre López. López menos, en este caso el que más se lució fue González, pero el punto es que entre ellos trataban de llevar la pelota hasta Ábalos. Y Ábalos tuvo alguna pelota que llegó a tapar el arquero Mancilla, otra que se le fue un poco desviada, pero las jugadas aparecían. Pero insisto, era recuperar el mediocampo, pasársela a un extremo y a Ábalos, o directamente el mediocampo para Ábalos. Mucha simplicidad, pero también el tema era que Estudiantes cometía errores. De hecho, si uno ve el resumen, y les recomiendo que lo hagan porque va a ser muy graficante, vean que muchas de las jugadas de Independiente, cuando uno empieza a verlas, parecería ser que van a ser un ataque de Estudiantes, pero finalmente Estudiantes la pierde y es una jugada del rojo. Y no son específicamente contras, porque no es que Estudiantes tenía la pelota delante, sino que la tenía en el medio. Y tampoco diría que son errores en la salida, si bien creo que está más cerca de eso, porque no es que son esas jugadas que sale el arquero, el central está ahí en su propia área, sino jugadas en las de que la perdí ahí, en el embudo de Marcone, Martínez y demás. Y creo que ellos tuvieron muy buena intensidad y participaron de manera muy saludable en el juego. A su vez también quiero destacar el rol de Pérez y de Vera, que me parecen interesantísimos los dos. Más que nada Vera, que recién llegado y que no tuvo un gran partido, pero sí apareció en varias ocasiones un poco más centralizado, ¿no? No tanto en su rol de desbordador, que creo que tuvo que ver porque por muchos momentos estaba González, pero a veces cuando se descentralizaba sí le aparecía. En el sentido Independiente no es que tuvo un rendimiento hiper alto en alguno de sus jugadores, yo creo que ninguno jugó tan pero tan bien, pero sí tuvo muchos que jugaron con mucho ímpetu y que entendieron bien su rol, como es el caso del posicionamiento de Marcone y cómo ayudaba a hacer bien ponerse entre los centrales, el ímpetu de Martínez en el mediocampo con recuperaciones, algunos pases en profundidad, dos centros espectaculares de González, Saltita hizo dos asistencias, una para lo Mónaco en el primer gol y una para Ábalos en el segundo. Ambos centros son muy buenos, pero principalmente el segundo es excelente, favoreciendo mucho al 9 paraguayo. O sea, pequeñeces de todos, ¿no? Pero que ninguno fue malo y encima todos creo que entendieron lo que tenían que hacer. Entonces creo que se conjuga en ese sentido algo positivo dentro, reitero, de un partido que tornó dentro de todo una cosa medio mediocre. Porque sí, tuvo unas oportunidades y para mí estaba jugando mejor que Estudiantes en el primer tiempo. Pero así todo, el gol lo consigue el pelota parada, que sabemos bien que es una pseudo lotería, aunque obviamente, como insistí, aparece el Mónaco, bien, cabecea, gana ahí y también es el buen centro lo que le da mérito a la jugada. Pero bueno, finalmente no es que tuviste una gran elaboración y no puedes depender exclusivamente de eso. En este partido sí generaste otro tipo de ocasiones, pero fueron o pelotazos o errores del rival, jugadas muy verticales o pelotas paradas. Que obviamente son cuatro maneras y uno me puede decir, bueno, pero son bastantes. Pero al mismo tiempo son todas provenientes de algo muy simple que es un pase y que hay un jugador que define. Y yo digo, está perfecto, pero ¿es eso lo que quiere jugar Independiente? Porque no es eso lo que jugaba Defensa y Justicia con Bacari. Quizás es un nuevo Bacari, uno que se adapta a un equipo diferente. Pero a mi parecer, este partido no lo va a ganar, perdón, no lo ganó como puede ser que quiera ganar otros en el futuro. Pero de todas formas es indiscutible que en este caso fue muy lógico lo que hizo, aprovechó perfectamente los errores del rival y fue inteligente en el contexto que tenía. Así que no es una crítica, sino una manera de entender que lo que puede hacer el rojo no es lo que hizo hoy. Lo que hizo hoy es, digamos, el piso desde mi punto de vista. Y es lo que tuvo que hacer aprovechándose del rival. Por su parte, Estudiantes, hay que decir que tuvo algunas bajas, y creo que importantísimas, como es el caso, por ejemplo, de Sosa, o el caso de Piatti, justamente fueron nexos. Nexos que, por ejemplo, a unas veces puede aparecer Palacios, o también Jiménez, que creo que fue uno de los más destacados del equipo, que es un 9 pero se retrasa muchísimo y participa y pivotea y suelta el lateral de vez en cuando, pero como que no es lo mismo que Sosa, por ejemplo, que tiene mucho más talento, que tiene mucho mejor pie. La sensación de que no tenía esa conectividad. Podía pasar bien en horizontal, pero cuando tenía que ir hacia adelante, dependía mucho o de ir hacia los laterales, y los centros no anduvieron muy bien, de hecho, Independiente tiene buenos centrales para los centros, y cuando intentabas ir por el medio, aparecía Marconi, aparecían estos jugadores que estuvieron muy bien. Te faltaba Gambetta y tampoco es que le diste demasiado protagonismo a Palacios, que creo que era el que estaba un poco mejor que el resto. De todas formas, Estudiantes no pudo generar un volumen de juego considerable. Sí, tuvo más la pelota que el rival, 60% de la pelota, pero tuvo prácticamente la misma cantidad de tiros que Independiente. Inclusive creo que tuvo uno menos o uno más, o sea, estuvo muy muy parejo. Esto quiere decir que en base a que tuvo la pelota bastante más, tuvo muchos más pases,
En promedio estuvo más tiempo tocando la pelota de manera pasiva. Que guarda, no es algo malo. A veces el toque pasivo sirve para desacomodar un poco al rival. Pero no fue el caso, porque justamente le pasaba que atacaba contra un rival acomodado muchas veces. Pero lo más interesante, dentro de lo interesante, es algo que di un poco a entrever al principio. Cuando hablé de Independiente y hablé de que no aprovechó del todo la situación. Y esto voy a que no se replegó en ningún momento. Sí tuvo menos la pelota y no es que estuvo desesperado por tenerla. De hecho, también Estudiantes es un equipo con iniciativa, con un buen mediocampo. Tampoco es tan fácil disputar el mediocampo cuando va perdiendo de local. Pero el punto es que no decidió ser, bueno, listo, vamos todos atrás. Sino que se arriesgó bastante. Intentó atacar, intentó tener ocasiones. De hecho, la misma cantidad de tiros Independiente tuvo en el primer tiempo, que fue la mejor parte para mí, la tuvo en el segundo. Obviamente fueron mejores en el primero y jugó mucho mejor en el primero, pero lo que voy es que a nivel volumen, más o menos estuvo la misma cantidad de tiempo en campo rival en un tiempo que en el otro. A nivel posicionamiento, lo mismo. Pero Estudiantes no. Estudiantes en el primer tiempo estuvo mal y en su tiempo tuvo muchas más ocasiones. Obviamente por la obvia razón de que el gol llega Independiente en los primeros minutos del segundo tiempo y que ahí tuvo que ir a buscarlo sí o sí. No le quedaba otro y lo fue a buscar. Y del minuto 70 al 79, ponerle, tuvo sus mayores oportunidades. Y esto es el punto. La mayoría fueron de contra. Y acá es algo que también es negativo. Por un lado, Independiente quizás su manera de jugar fue intentar tapar la creatividad de Estudiantes y estar más adelantado en la cancha o dominarlo, tratar de que el tiempo pase con la pelota y no replegarse demasiado, cosa que estuvo bien, pero de esta forma liberó mucho a C3, por ejemplo, cosa que fue un arma bastante importante y que permitió tener ocasiones de gol bastante buenas a Estudiantes, y que estuvo cerca del descuento en varias ocasiones. También Arzamendi entró en el segundo tiempo y tuvo bastantes ocasiones de gol interesantes, no específicamente con tiros de él, pero sino con asistencias hacia él. En ese sentido, Independiente permitió que Estudiantes pueda usar sus armas y permitió que Estudiantes pueda, bueno, hacer lo que no estaba pudiendo hacer, que es atacar mejor. ¿Por qué? Porque le dio espacios, porque no quiso replegarse y mantenerse en una postura de, bueno, vamos a ponernos más ordenadamente, sino que decidió que el partido sea más desordenado, aspirando quizás a una posible 3-0, o a que simplemente Estudiantes se complique en la propia salida. Pero la verdad que no fue así. De hecho, considero que si Estudiantes hubiese metido el 1-2 en algún momento de los 77 minutos, 75 minutos que tuvo varias en esa parte, que se lo hubiese empatado al final. Y creo que Independiente ahí no es que tuvo un error en la interpretación, es como hablamos en el caso de Banfield Vélez. Simplemente, al menos en mi criterio, yo veo. Entiendo que poblás un poco el mediocampo, no te retrasas tanto, obligás al rival a ser muy vertical, puedes jugar con el offside, el rival no tiene tu dominio, si erra los pases largos, si estás bien en los duelos individuales, perfecto. Por ese lado, bien. O sea, no corres el riesgo de que el rival te meta pelotas al área con Carrillo, o que meta más nueves, o que meta los centrales ahí. No está mal la decisión, es una decisión debatible, como todas. Pero, justamente Estudiantes, en el primer tiempo, muchas veces le pasaba que cuando tenía la pelota, la perdía cuando tenía más tiempo para tenerla. Ese es el punto. Quizás la mejor manera que tenía Estudiantes para atacar, y de hecho los cambios fueron para eso, era con el desequilibrio uno contra uno. Y al vos estar demasiado adelantado, le permitís a tu rival justamente hacer eso. Y guarda, no es que Independiente fue a lo loco al ataque. Pero sí, las ocasiones que tienen Estudiantes son la mayoría con un Independiente no tan bien parado. Es interesante, porque justamente Estudiantes no estaba pudiendo de otra manera. Y no pudo de otra manera, salvo alguna ocasión como la que mencioné en el primer tiempo. En ese sentido, podemos decir que Estudiantes mejoró de la mano de un recurso que no debió haber tenido. No sé, me gustaría obviamente este tipo de análisis que hago poder hablar con los técnicos y con cada uno de ellos y tratar de entenderlos. Porque no digo que sea un estúpido ni mucho menos, obviamente él sabe mucho más que yo y estudió para eso y el criterio existe, estoy seguro. Pero entendiendo que el criterio puede ser alguno de los que mencioné, creo que, a menos a mi parecer, pesaba más el otro criterio. Así todo es una decisión que finalmente le dio la victoria, así que no puedo decir nada, porque Estudiantes sí tuvo las suyas, pero se la la nafta y fíjense que después del minuto 77, creo que fue la última vez, 70, 81, 80. A los últimos 20 minutos del partido, prácticamente Estudiantes no tuvo casi ninguna jugada de gol. O sea, ya con el 2-0 estaba difícil. En ese sentido, bueno, es innegable que al menos en un sentido el resultado estuvo bien, pero insisto en decir que a mí quizás me pareció que fue demasiado exagerado ese manera de posicionarse. Quizás un punto medio hubiese sido un poco más sutil y al mismo tiempo pues evitado lo que quieras evitar con el otro. Déjame ver si me estoy olvidando alguna cosa. Quería destacar, por último, el rol de Loyola, que es el otro mediocampista que no mencioné, que es recién llegado para Independiente, que también tuvo un partido bastante interesante. Y guarda, no fue muy bueno, pero sí tuvo intervenciones precisas, no se equivocó, se movió bien, dio un pase clave, intentó pases largos, arriesgó. Es como un punto medio que no creo que tenga a nivel, al menos lo que vi hoy, un potencial tan alto en lo que mostró en sus destellos, pero es una constancia interesante que te puede aportar en estos partidos en los de que no hay mucho, ¿viste? Y que algo te aporta.
Y por otro lado, decir que Ábalos tuvo un partido muy bueno, más allá del gol. Luchó, peleó, tuvo muchas oportunidades, pivoteó, es importantísimo para su equipo. Y siempre juega bastante bien Ábalos. Pero el tema es que no siempre mete gol. Y hoy mete gol y jugó bien, así que es una cosa perfecta. Es un buen partido para Independiente, una buena victoria, 2-0 de visitante Estudiantes en la liga. Es raro porque es su único objetivo. Entonces, Dios sí tiene que jugar a la liga, tiene que aspirar a ganarla, porque tiene todo para ganarla, tiene un muy buen equipo. Incluso venía jugando bien, metiendo 8 goles en 2 partidos, o sea, tiene todo para hacerlo. Pero bueno, el problema es que hay equipos como este que te complican y como todos. Entonces, bueno, no es tan fácil. Esta es una fecha en la que tranquilamente puedes haber pensado que era un partido ganable, pero bueno, no lo fue así. Inclusive me hiciste perder, claramente. Así que bueno, cosas que pasan. Si ya hasta acá, te agradezco muchísimo por ayudarme con tu escucha, con tu tiempo. Y si te quieres suscribir, te agradezco mucho de corazón, en serio. Me ayudaría un montón a cumplir mi sueño de algún día poder vivir de esto. Y cada pasito más cerca, a los 500 suscriptores, a los 1000 suscriptores o a más arriba, para mí es un pasito más cerca de mi sueño. Y bueno, si quieres ayudarme, pero no te quieres comprometer a suscribirte porque te presta para hacer los videos y bla. Bueno, pues puedes hacer un like o un comentario, también me ayuda un montón a darle más visibilidad al video. Y es un comentario. ¿Qué opinas, hincha del rojo? ¿Te gustó este partido? ¿Te gusta Bacari? ¿Qué jugador pensás que fue más importante en el partido? ¿Qué cosa quizás pensás que fue importante y no la dije, me olvidé, no la mencioné? ¿O qué jugador cometió un error que yo me salteé? Es muy posible que pase, así que te reto a contradecirme, a decir lo que vos quieras. Que cualquier aporte de algo que yo no haya dicho, a mí me encanta, enriquece el debate. Hincha Estudiantes, ¿qué opinás de tu equipo? ¿Pensás que puede salir campeón? ¿Pensás que es demasiado irregular? A mí no me termina de convencer este tipo de partidos con algunas bajas y, bueno, sin tanto en cuanto a lo que puede ser, lo que algún día sea Estudiantes en su regularidad, no me termina de convencer como para tacharlo de la lista. Obviamente es un candidato. Así que bueno, también lo mismo. Si querés agregar algo, siempre más que bienvenido. Y ahora sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video del día de mañana con el último partido de la fecha y también con el resumen, pero eso viene cayendo un poco porque tengo preparado algo que está interesante.